Capítulo 10. Saana realmente nunca había puesto un pie en Nal Hotah antes, pero conocía el mundo lo suficientemente bien por su reputación. Mientras que el gobierno de los clanes Hot había cubierto completamente la superficie de Nar Shaddaa, la luna cercana, con un paisaje urbano extenso, Nal Hotah permanecía mayormente subdesarrollado. El terreno predominantemente natural de pantanos había sido envenenado por la contaminación arrojada sin control por los centros industriales dispersos por el mundo, convirtiendo la superficie en una fosa séptica de pantanos fétidos capaces de soportar solo vida de insectos mutados. La ciudad capital de Bilbousa se encogía bajo un perpetuo cielo de humo gris grasiento puntuado solo por nubes oscuras que dejaban caer lluvia ácida sobre los edificios manchados y marcados de debajo. La fealdad física del mundo era un reflejo de su corrupción moral. El espacio Hot nunca había sido parte de la República, y las leyes del Senado no tenían ninguna jurisdicción aquí. Las pocas normas que habían sido creadas por los poderosos clanes Hot que controlaban la cercana Nar Shaddaa, haciendo de Nal Hotah un refugio para contrabandistas, piratas y esclavistas. Pero la protección del refuerzo legal de la República venía con un precio. Los Hots consideraban a las otras especies inferiores, y todos los aliens residentes tanto en Nar Shaddaa como en Nal Hotah tenían que pagar una importante tasa mensual a uno de los clanes gobernantes por el privilegio de vivir bajo su protección. El precio exacto fluctuaba salvajemente, dependiendo de la subida y la caída de las fortunas del clan respectivo, y no era inusual que se doblara o incluso triplicara sin previo aviso. En tales casos, aquellos que no estaban dispuestos o no eran capaces de enfrentar al nuevo precio tendían a desaparecer, con todas sus posesiones y activos siendo reclamados por el clan mecenas, de acuerdo a la ley Hot. Los prejuicios contra otras especies habrían hecho difícil para Saana obtener la información que necesitaba. Las autoridades portuarias en Nal Hotah tenían una desconfianza profundamente arraigada contra los extranjeros que hacían preguntas, y era improbable que cualquier cantidad de créditos pudiera convencerles de dejar a un lado sus prejuicios para decirle algo útil. Afortunadamente para ella, sin embargo, la red de informadores y agentes de Bane incluía varios miembros de alto rango del clan de Silihik, una de las facciones Hot más prominentes y estables. En la guisa familiar de Alia Omek, Saana era capaz de utilizar esos contactos, junto con el registro de la nave almacenado en el último panel de datos de Pomat, para rastrear al hombre de pelo plateado que había seguido hasta aquí desde Dawn. Ella supo que su nombre real era Seth Hart, y había un rumor persistente de que había sido una vez un Jedi. También había descubierto que era increíblemente rico, y mientras que nadie con quien hablara parecía saber la fuente exacta de su vasta fortuna, todos estaban de acuerdo en que sus ganancias eran casi con seguridad ilícitas. En Nal Hotah, eso era generalmente visto como algo admirable. Otro hecho interesante también había salido a la superficie durante sus investigaciones. Seth Hart era un elemento fijo en la escena social cambiante de Nal Hotah. Pese al hecho de que la ciudad era un agujero mugriento, grasiento, gobernado por los clanes opresivos de Nar Shaddaa, o quizás gracias a eso, los residentes no Hot de Bilbousa eran propensos a celebrar opulentas y extravagantes fiestas, cada una celebración de exceso hedonista. Seth Hart nunca había fallado en recibir una invitación a estas funciones, y era incluso conocido por celebrarlas varias veces al año. Afortunadamente estaba en una de esas galas esta noche, dándole a Saana una oportunidad de colarse en la mansión de Seth para tratar de obtener un mejor entendimiento del hombre que posiblemente se convertiría en su aprendiz. Sus primeras impresiones fueron que, de muchas formas, su mansión se asemejaba al estado que Bane había establecido en Sutric V. Era menos un hogar que un templo de elegancia y lujos en la que no se había reparado en gastos. Una lámpara diseñada a partir de cristal daloniano dominaba la entrada, reflejando la luz del palo de luz de Saana con tonalidades turquesa suave. Los pasillos estaban alineados con baldosas de mármol, y varias de las habitaciones que Saana inspeccionó contenían alfombras rodianas, cada una tejida durante varias generaciones por una sucesión de maestros artesanos. El enorme comedor podía albergar fácilmente a 20 invitados en una mesa hecha de madera de grill carmesí. El escritorio en el estudio de Seth era incluso más extravagante. Ella lo reconoció como el trabajo de maestros artesanos de Alderaan, tallado a mano del raro roble Kryn. Pero el mueble empalidecía cuando se comparaba con los raros y caros trabajos de arte que acentuaban cada habitación. Tenía una afición por las piezas atrevidas, que destacaban, y Saana estaba casi segura que todos eran un trabajo original. Reconoció las estatuas talladas por Jude Cabas, el renombrado escultor Duros, paisajes de Unalatu, la pintora más famosa de Antar IV, y varios retratos que llevaban el inequívoco estilo de Fentic, el brillante maestro Moon. Claramente, el propietario era alguien que prefería las cosas más finas en la vida.
El estado de Bane en Sutrix se suponía que debía dar la misma impresión a los visitantes. Todo el arte extravagante y muebles opulentos era parte de una fachada, clave para mantener el disfraz de un exitoso empresario galáctico. En el caso de Seth, sin embargo, no estaba segura de que la decoración extravagante fuera una actuación. Había una vibración aquí, las cosas se sentían reales. Vivas. Cuanto más miraba alrededor, más empezaba Sana a creer que el Jedi oscuro no estaba solo jugando un papel. Su hogar era un auténtico reflejo de su personalidad. Seth obviamente disfrutaba gastando su fortuna en bienes materiales. Codiciaba la atención y envidia que inspiraba en los otros. El pensamiento le dio a Sana una pausa. Bane le había enseñado que la riqueza solo era un medio para un fin mayor. Los créditos no eran nada salvo una herramienta. Amasar una vasta fortuna no era nada salvo un paso necesario en el camino hacia el auténtico poder. El materialismo, una atadura a los bienes físicos más allá de su valor práctico, era una trampa, una cadena para amarrar a los tontos a su propia avaricia. Aparentemente Seth aún tenía que aprender esta lección. Eso es por lo que necesita una maestra. Necesita a alguien que le enseñe la verdad sobre el lado oscuro. Continuando su viaje, Sana subió por una gran escalera en espiral que llevaba hasta la segunda planta. Haciendo correr su mano ausentemente por el fino acabado de la barandilla del balcón que estaba sobre la sala de estar de abajo, ella se abrió paso hasta la parte trasera de la mansión. Allí llegó a la biblioteca de Seth. Cientos de libros se alineaban en las paredes, pero la mayoría eran novelas escritas puramente para el entretenimiento, trabajos que ella no consideraría dignos para leerlos ella misma. Un estante le dio esperanzas, sin embargo, una colección de manuales técnicos y guías escritas por expertos en más de 2 docenas de campos ampliamente variados. Suponiendo que Seth realmente los hubiera leído y estudiado todos, era un hombre de amplios conocimientos y numerosos talentos. En la parte trasera de la biblioteca había una puerta anodina. Tras ella, Sana podía percibir el poder del lado oscuro. Aproximándose con cuidado, ella sintió el poder crecer. No estaba viniendo de ninguna persona o criatura. Ella conocía la sensación de un ser vivo en sintonía con la fuerza. Esto era diferente. Le recordaba los pulsos invisibles de energía que había sentido emanando de los cristales de fuerza que había usado para construir su sable láser. Ella probó la puerta y se sorprendió cuando se abrió fácilmente. Obviamente, Seth confiaba en su privacidad, pero entonces, sin duda nunca había sospechado que un Sith podría ir de visita. Caminando hacia la habitación, la encontró pequeña y simple en comparación al resto de la mansión. No había trabajos de arte, y el único mueble era una vitrina de exposición puesta contra la pared trasera a un par de metros de distancia. Por la luz de su lámpara de brillo, podía ver un conjunto de joyería cuidadosamente reunido en la vitrina de exposición. Anillos, collares, amuletos, e incluso coronas, todos imbuidos con el poder del lado oscuro. Sana había visto colecciones como esta antes. Hacía 10 años, Heton, un noble serreniano sensible a la fuerza obsesionado con el lado oscuro, le había mostrado un tesoro similar de artefactos Sith, una oferta que había esperado que convencería a Sana a tomarlo como su aprendiz pese a su avanzada edad. Desafortunadamente para Heton, sus chucherías y baratijas no habían sido capaces de salvarle, o a sus guardias entrenados, cuando se enfrentaron al propio maestro de Sana. Bane había mostrado a Heton el auténtico poder del lado oscuro, una lección que le había costado al hombre mayor su vida. Bane también coleccionaba los tesoros de los Sith antiguos, pero prefería la sabiduría contenida en los textos antiguos. Sana sabía que miraba a los anillos, amuletos, y otra parafernalia con desdén. La chispa del lado oscuro que ardía dentro de ellos era como una única gota de lluvia cayendo al océano de poder que ya gobernaba. No veía necesidad de aumentar sus habilidades con joyería estridente diseñada hacía siglos por antiguos hechiceros Sith. Su maestro creía que la verdadera fuerza debía venir de dentro, y había arraigado esta creencia en su aprendiz. Aparentemente esa era otra lección que tendría que enseñar a Seth Hard, suponiendo que demostrara ser digno de ser su aprendiz. Sana se quedó helada mientras sentía una presencia repentina dentro de la mansión. Extendiéndose con la fuerza, confirmó sus sospechas. Seth había vuelto de su fiesta, y estaba solo. Apagando su bastón de luz, se movió en la perfecta oscuridad de vuelta hacia la entrada principal, dejando que la fuerza guiara su camino. Deslizándose silenciosamente hasta la barandilla situada sobre la gran sala de estar en los pies de las escaleras, avistó a su presa casi directamente bajo ella. Por la luz de la lámpara en un extremo de una mesa cercana podía verle descansando en un exquisito sofá de cuero, una botella de vino suyustano fino en una mano y un vaso medio lleno en la otra. Todavía estaba vestido con las ropas que había llevado a la fiesta, una camiseta azul turquesa de fina seda dramasiana, bombachos entallados negros, y botas hasta la rodilla pulidas a la perfección.
El cuello de su camisa estaba desabotonado y sus mangas largas, anchas, colgaban por sus muñecas, balanceándose suavemente mientras ondeaba el vino para liberar todo su cuerpo entre cada trago. Ella no hizo ningún intento de enmascarar su presencia. Sentía curiosidad por ver si Seth la percibiría a través de la fuerza de la misma forma que ella le había percibido a su llegada. Muy para su decepción, parecía completamente ignorante, perdido en las comodidades de su casa y el disfrute de su bebida. Saana saltó sobre la barandilla y cayó a 5 metros del suelo abajo, aterrizando tras él, silenciosa salvo por el suave ondear de su capa negra. Seth se alzó ante el ruido, girándose en su asiento para fijar su mirada borrosa en la intrusa. «Saludos», dijo él con una sonrisa, aparentemente no sorprendido por su llegada. «No creo que haya tenido el placer. Me llamo Seth Hart». Él alzó su bebida e inclinó su cabeza como si brindara por su llegada. «Sé quién eres», respondió Saana fríamente. Seth cuidadosamente puso la botella de vino y su vaso en el extremo de la mesa cercana, entonces se giró hacia Saana y golpeó el cojín junto a él. «¿Por qué no te pones cómoda? Hay un montón de sitio para los dos. Prefiero quedarme en pie». Saana estaba tanto confusa como decepcionada por su reacción. En lugar de estar a la guardia, alerta, o incluso iracundo al descubrir a una intrusa en su hogar, Seth parecía estar tirándole los tejos. Su tono era juguetón y sugerente. ¿No podía percibir que su vida colgaba en la balanza? ¿No podía percibir el peligro en el que estaba? Seth respondió a su rechazo con un encogimiento de hombros fácil. «¿Me seguiste desde la fiesta, no?», supuso él. Normalmente no olvidaría una cara tan hermosa. Saana se maldijo como una idiota. Había ido allí buscando a un aprendiz y no encontró otra cosa salvo un idiota mujeriego demasiado interesado en hacer avances, torpes como para reconocer su poder. Su fracaso era vergonzoso. Ella sabía con certeza que Darth Bane habría visto a Seth por lo que era justo ahora. «Todavía no me has dicho tu nombre», le recordó Seth, meneando un dedo enfrente de su cara. «Eres una chica muy traviesa». El ataque llegó al instante en que Saana abrió su boca para responder. Llegó sin ninguna advertencia, Seth moviéndose con la velocidad preternatural de la fuerza. El sable láser del Jedi oscuro se materializó en su mano, encendiéndose y girando por la habitación hacia ella más rápido que el pensamiento. Saana apenas consiguió agacharse fuera del camino, la hoja del sable láser partiendo una sección de su capa mientras ella se lanzaba al suelo. Para cuando el arma completó su camino en boomerang y volvió a la mano de Seth, él estaba en pie. Como lo estaba Saana, ella se dio cuenta de que el saludo inicial de Seth había sido todo una actuación. Había estado esperando con su sable láser bajo su manga todo el tiempo, simplemente esperando a que Saana bajara la guardia. Quizás había esperanzas por él aún. «Te mueves rápido», se percató Seth, una sombra de admiración en su voz. Sus palabras ya no llevaban el tono ligero y fácil de un invitado a una fiesta. Había perdido toda la pretensión ahora. Sus ojos azules eran agudos y centrados, perforando a su oponente buscando cualquier debilidad que pudiera explotar. Saana se preparó para su siguiente asalto. En su mente los siguientes pocos segundos aparecieron en miles de escenarios diferentes, cada uno único en sus detalles específicos, cada uno una visión de un futuro posible atisbado a través del poder de la fuerza. El puro número de posibilidades podía ser abrumador, pero Bane la había entrenado bien. Instintivamente, colapsó la matriz de probabilidades en los resultados más probables, eficientemente permitiéndole anticipar y reaccionar al siguiente movimiento de su oponente incluso antes de que ocurriera. Seth disparó una aguda explosión de poder del lado oscuro en una oleada brillante diseñada para tirarla de sus pies. Saana fácilmente contraatacó al lanzar una barrera de energía protectora, la forma más simple y efectiva para un usuario de la fuerza de defenderse contra los ataques de otro. Era una técnica enseñada a cada Padawan Jedi, y había sido una de las primeras lecciones que Bane había requerido que ella dominara. «¿Eres una Jedi?», exclamó Seth. «Una Sith», respondió Saana. «Pensé que los Sith estaban extintos», respondió él, casualmente girando su sable láser en una mano, sin apartar los ojos de Saana. Aún no, ella se quedó tranquila, su propio sable láser aún enganchado en su cinturón. Pero estaba alerta ahora. Seth casi la había engañado una vez, y no iba a dejar que ocurriera de nuevo. «Déjame ver si puedo arreglarlo». Mientras saltaba sobre el sofá hacia ella, Saana encendió su propia arma. Las hojas gemelas saltando a la vida, y ella cayó en la danza familiar. Seth llegó por bajo para empezar, cortando hacia sus piernas. Cuando ella bloqueó su espada que llegaba, él se apartó girando rápidamente, moviéndose fuera del alcance antes de que pudiera contraatacar. Con la fuerza, él agarró un busto de bronce de un lado de la habitación y lo lanzó hacia su flanco izquierdo. Al mismo tiempo, él se hundió hacia adelante en una voltereta que le llevó lo suficientemente cerca como para golpear a su lado derecho mientras él rodaba tras ella.
Saana fácilmente repelió ambas amenazas, sus hojas giratorias cortando el busto en dos incluso mientras pivotaba justo lo suficiente como para que el arma de Seth fallara su cadera por menos de 1 centímetro. Por buena medida ella le pateó fuerte en la espalda mientras rodaba, un golpe que no era para deshabilitarle, sino para provocarle a más agresión. Cuando dos combatientes habilidosos se enfrentaban el uno al otro con el sable láser, las hojas se movían tan rápidamente que era imposible pensar y reaccionar a cada movimiento. Bane le había enseñado a confiar en el instinto, guiada por la fuerza y pulida por miles de horas de entrenamiento en las formas marciales. Este entrenamiento le permitía darse cuenta con el primer par de pases que Seth estaba utilizando una variación modificada de Ataru, un estilo definido por los golpes rápidos, agresivos. En solo el primer par de momentos de la batalla ya había evaluado a su oponente, percatándose de su velocidad, agilidad y técnica. Seth era bueno, muy bueno. Pero Saana también sabía sin ninguna duda que ella era mucho, mucho mejor. Seth, sin embargo, aún tenía que llegar a la misma conclusión. Su patada había tenido el efecto deseado. Cuando él llegó a ella la siguiente vez, su cara estaba retorcida con una ira desdeñosa. Su furia le permitía llamar al lado oscuro, haciéndole incluso más peligroso mientras liberaba su siguiente serie de ataques. Saltando alto en el aire, agachándose en el suelo, lanzándose hacia adelante, brincando hacia atrás, girando, rodando, y retorciéndose, llegaba a ella desde cualquier ángulo concebible en una barrera incansable con la intención de abrumar sus defensas, solo para que Saana tirara atrás sus esfuerzos con una eficiencia fría, casi sin importancia. Las batallas de sable láser eran brutales en su intensidad, pocos duelos duraban más de 1 minuto. Incluso para un Jedi entrenado, el esfuerzo del combate al máximo era exhaustivo. Particularmente cuando se usaban las maniobras acrobáticas del Ataru. No le llevó mucho a Saana percibir que su oponente se estaba desgastando. Ella, por otra parte, apenas estaba cansada. Ante la urgencia de Bane, ella se había convertido en una experta en las secuencias defensivas de la forma Soresu. Era simple para ella bloquear, redirigir, o evadir los golpes de su oponente utilizando el propio impulso de Seth contra él, fácilmente manteniendo al Jedi oscuro a raya. En su corto encuentro, se le presentaron al menos una docena de oportunidades para darle un golpe letal al hombre de pelo plateado. Pero no había venido a matarle, aún no, al menos. Ella había venido a probarle, para ver si era digno de ser su aprendiz. Él no tenía que derrotarle para tener éxito a ojos de Saana, él solo tenía que demostrar potencial. Pese a su incapacidad de penetrar sus defensas, ella había visto suficiente como para satisfacerla. Él podía haber sido implacable y salvaje con el sable láser, pero también era imaginativo e incluso, a veces, un poco impredecible. Había demostrado suficiente astucia cuando se encontraron por primera vez al hacer que Saana le subestimara. Y, más importante, ella podía percibir el poder del lado oscuro rabiando dentro de él mientras se volvía más y más determinado a eliminarla. Por fútiles que fueran sus esfuerzos, ella ahora estaba jugando con él, alargando la batalla. No era suficiente para ella querer a Seth como aprendiz. Él también tenía que querer que ella fuera su maestra. Ella tenía que demostrar su superioridad tan completamente que él estuviera dispuesto a servir. No era suficiente solo derrotar al Jedi oscuro, ella tenía que romperle. Cuando él fue un paso más lento en retirarse tras uno de sus golpes, ella pateó sus pies de debajo de él y le mandó de bruces contra el suelo, solo para retroceder y dejarle ponerse en pie de nuevo. Cuando se volvió a mover, ella giró su sable láser en un movimiento agudo, poco ortodoxo, enganchando una de sus hojas en la suya y arrancando el arma de su mano. Seth saltó hacia atrás inmediatamente y utilizó la fuerza para tirar de la empuñadura de vuelta a su palma, entonces tercamente reanudó sus ataques. Pero mientras los segundos pasaban, el fuego del lado oscuro era menos y menos capaz de luchar contra la fatiga que se estaba sentando en sus articulaciones y extremidades. Era inevitable que su cuerpo desgastado le traicionara, y lo suficientemente pronto él vino con su espada sostenida demasiado lejos hacia un lado, en lugar de firme enfrente de él. Saana caminó hacia adelante y golpeó con su pie recto hacia arriba, pillando a Seth bajo el mentón. Él se tambaleó hacia atrás aullando de dolor mientras una ristra de profanidades ininteligibles salían por su boca, junto con una salpicadura de sangre. ¿Te rindes?, preguntó Saana. Su única respuesta fue escupir un cuajo de sangre en la alfombra cara a sus pies y precipitarse hacia adelante una vez más. Saana sintió un pequeño respingo de decepción. Había esperado que fuera lo suficientemente listo como para no continuar una batalla que no podía ganar. Otra lección que tendré que enseñarte. Mientras se acercaba, ella respondió no con violencia física, sino más bien con un poderoso hechizo de brujería Sith que atacó la mente de Seth. Él trató de alzar una barrera de fuerza protectora en respuesta,
pero el poder de Sana desgarró sus defensas, dejándole completamente vulnerable. La brujería Sith era tan parte del lado oscuro como los rayos mortales violetas de energía que su maestro liberaba de sus manos, y cuando Bane reconoció por primera vez su talento por la sutil pero devastadora magia, la había alentado a estudiar lo arcano. De los textos antiguos había aprendido a retorcer y atormentar los pensamientos de sus enemigos. Ella podía hacerles ver las pesadillas como la realidad. Podía hacer que sus miedos más profundos se manifestaran como demonios de la psique. Ella podía, y lo hacía, desgarrar las mentes de sus enemigos con un simple pensamiento y un gesto. Con Seth, sin embargo, no pretendía destruirle por completo. En su lugar ella le envolvió en una nube de total desesperación y desesperanza. Ella alcanzó los recesos más internos de su mente y la envolvió en la nada del vacío. Los ojos de Seth se pusieron en blanco, su mandíbula colgando, y su sable láser se deslizó de sus dedos sin vida. Él lentamente colapsó en el suelo, sus ojos cerrándose y su cuerpo temblando ligeramente mientras se acurrucaba en una posición fetal. Esta iba a ser su prueba final. Una mente débil colapsaría sobre sí misma para marchitarse y morir, dejando a la víctima comatosa para siempre. Si Seth era fuerte, sin embargo, su voluntad contraatacaría al horror. Poco a poco desgarraría el vacío, negándose a morir, agarrándose de camino de vuelta a la superficie hasta que la conciencia finalmente volviera. Si Seth realmente era digno de ser su aprendiz, se recuperaría de su condición actual en un día o dos. Si no, ella simplemente tendría que empezar su búsqueda de nuevo.